Cuando la circulación se pasa del hígado directamente a la yugular. Directamente a la yugular. Esa es la idea que le quedó de encefalopatía. A mí que ya no quedó. Sí, y eso no importa. Pero eso es una enfermedad neurológica que se debe a que el hígado no elimina un veneno que hay en la sangre porta y que viene del intestino. Solo se repitió 10 veces ayer. Es interesantísimo el estado de sopor intelectual en el que viven ustedes. Ayer terminamos diciendo que hay 3 tipos clínicos: la aguda, la crónica, que puede ser recurrente o permanente, y la subclínica, que no se nota, pero es probable que es la que sufran ustedes. Ustedes tienen encefalopatía y no lo saben. La clínica tiene 4 grados. Un primer grado completamente inespecífico, en el que si uno ya sabe que es cirrótico el paciente, debería pensar en que es encefalopatía. Empieza a hacer cosas raras. Empieza a dormir de día, pero de noche no. Empieza a perseguir a la gente, persigue a las chamacas y ya que las agarran, no sabe para qué las persiguen. Atención disminuida, lo entienden ustedes, que no entienden a nada, es una cosa impresionante. O sea, uno pensaría que el viejo lema de mi maestro de microbiología, que era que si tira uno mucho lodo a la pared algo se queda, que es el mismo sistema que ha usado Fidel Castro para esclavizar a los cubanos desde hace 70 años, es repetir lo mismo una y otra vez. Ustedes no quedan, nada queda en su cerebro. El siguiente paso empieza a tener cambios de personalidad, a ser así como Romeira con ustedes, que se enoja fácilmente con las cosas que a los demás maestros les dan igual. Empieza a desorientarse en el tiempo y en el espacio. Y ahí en adelante empieza el coma. La tercera categoría se llamaba antes precoma, es un enfermo confuso, que habla como borrachito, que está dormido, pero despierta. Y la última está en coma, con todas las características de profundización que tiene el coma que ahorita vamos a ver. Una característica interesante del cuadro neurológico es que el mismo camino que sigue de la normalidad al coma lo sigue de regreso cuando el enfermo se recupera. Entonces empieza pues siendo subclínico, luego cambios de conducta, la habilidad emocional, duerme de día pero de noche no, deja de tener apetito, empieza a alucinar, empieza a ver cosas que no existen, confusión mental, apatía, no contesta como algunos de ustedes cuando yo les pregunto, no contesta, empieza a hablar lentamente y empieza a tener los cambios psicomotores que se caracterizan por la asterixis. ¿Qué es la asterixis? A ver, que te deje pensar. ¿Qué es la asterixis? Temblor involuntario. O sea, todo temblor involuntario es asterixis. Por ejemplo, el temblor de la enfermedad de Parkinson es lo mismo que la asterixis. ¿Qué es la asterixis? Si no te volvemos a traer para la enfermedad de
instala un temblor en aleteo, la manera de encontrarlo es hiperextensión del brazo, de la mano, de los dedos. Cuando está leve, tiene que estar el paciente en hiperextensión a lo mejor un minuto antes de que se empiece a desencadenar. La marcha atáxica, que habla de problema cerebeloso, hiperreflexia, clonus del talón, movimientos de succión de la boca, y finalmente cae en coma. El coma primero es estupor, se despierta, más o menos orientado. Después ya no se despierta, pero si uno le produce estímulos dolorosos, reacciona. Primero reacciona en forma dirigida y eficiente, dicen los neurólogos. La exploración típica es con los nudillos presionar en el duele. En las fases iniciales, el enfermo es capaz de dirigir la mano hacia la mano que le está lastimando y quitarla. Eso se llama dirigido y eficiente. Conforme avanza el coma, ya nada más se mueve pero no lo dirige, y cuando ya es profundo el coma, no reacciona al dolor. Estos datos de excitación motora, de liberación de neurona motora inferior, desaparecen en el coma profundo, y en lugar de haber hiperreflexia y arreflexia, y en lugar de haber estos movimientos, rueda dentada, clonus, etc., hay flacidez muscular. Es la parte final del coma. Entonces este enfermo neurológico es un enfermo neurológico. Ese es el chiste de la gastroenterología, lo que la vuelve tan atractiva para personas, claro, que piensan y que estudian, no para un conjunto de farsantes como ustedes. Este cuadro neurológico insertado en un cirrótico, pues no debe tener el menor chiste para saber por qué es. Claro, cuidado. Se puede ser cacarizo y viajar en avión. Se puede tener cirrosis y tener una enfermedad vascular cerebral, una hemorragia cerebral. Y si se tiene encefalopatía y se cae y se pega en la cabeza y tiene un trauma cerebral, pues va a tener las dos cosas. Pero si esto empieza espontáneamente y sigue esas características, en general así no es la enfermedad vascular cerebral. Es cirrótico, pues es lo primero que hay que pensar. El amonio en el aliento da un olor característico que se llama hedor hepático. Creo que es el libro del doctor Bofus de gastroenterología, se describe como el olor de un perro mojado saliendo del agua. Si alguno de ustedes tiene perro, pues ya sabes, un olor como amargo, muy especial. La asterixis, el clonus, la hiperreflexia no son característicos, no son patognomónicos, al contrario, son inespecíficos. Muchas encefalopatías lo tienen. Si además hay anormalidades en las pruebas de hígado, si está elevado el amonio, bueno, ya resulta mucho más probable el diagnóstico. Hace algunos años, una paciente, la conocía, ya no me acuerdo por qué, si trataba a alguien de su familia, llegó a la médica en coma, y le llamaron al neurólogo. El neurólogo hizo estudios, y mientras hacían los estudios la paciente se despertó y se fue a su casa. A las pocas semanas cayó en coma otra vez, y entonces el neurólogo empezó a pensar que algo pasaba y le pidió pruebas de funcionamiento hepático y eran anormales, y le pidió amonio y estaba elevado, y entonces me llamó, y ya no se sabía que tuviera enfermedad del hígado, y ahí se demostró que era cirrótico.
electroencefalograma es un método excelente de diagnóstico. Esto es el electroencefalograma normal en el estado de despierto. Y conforme aumenta este es el estado de alerta, este ya está medio dormido, este está estuporoso, este está en coma, van cambiando las ondas más típicas son estas trifásicas, pero tampoco son atonomónicas de coma hepático, son de encefalopatía metabólica, se dan en la hipoglucemia, en el hiperglucemia, en el coma diabético por cetoacidosis. Conforme empeora el paciente, se va haciendo más plano el electroencefalograma y la posibilidad de curarse va siendo menos, mientras más escasa es la actividad cerebral. Entonces, estas ondas trifásicas son las más típicas. Esta es la onda alfa. Como ven, son completamente diferentes. Y el problema es, por ejemplo, en el Hospital General de Irapuato, vencer la esquizofrenia institucional. Hay un aparato, hay una persona que hace electroencefalogramas. Había un neurólogo, un bandido, que se robaba su salario, aunque el salario no sea muy bueno, él se lo robaba. Bueno o malo, era un ladrón de su salario. Trabajaba como iba al hospital como media hora diaria a maltratar pacientes en la rutina. Pero ahí estaba el electroencefalograma. Si yo le pedía a un paciente en el que había dudas, no le pedía una consulta a él, porque eso era perder el tiempo, pero le pedía que le tomaran un electro. Decían que no. El electro estaba nada más para los enfermos moribundos, en los que se tratara de convencer a la familia que donaran los órganos, mostrando un electro así, sin actividad cerebral, que equivale a muerte cerebral, para que donaran los órganos para el trasplante. Era para lo único que estaba en el electroencefalograma. ¿No es increíble? ¿No es maravilloso? Entonces, alteraciones mentales, alteraciones motoras, alteraciones electroencefalográficas y alteraciones bioquímicas, en este caso el amonio elevado. Si fueran capaces de entender eso, por ejemplo, este hombre, yo no sé si se durmió en la clase anterior, tiene aspecto de ya haber estado dormido, ¿verdad? La clase anterior, que es tan divertida, bien dormido, y ahora sigue dormido. Hay que tomarle un amonio en sangre. Esto en un enfermo que tiene daño al hígado. Para la encefalopatía subclínica, haciendo a un lado los métodos elegantes neurológicos como los potenciales evocados o el mismo electroencefalograma, hay métodos relativamente sencillos, como este. Este sirve para dos cosas: para ver si hay una anormalidad inicial que no es aparente, y para ver cómo progresa el enfermo en el tratamiento. El sistema lo inventó un hepatólogo muy famoso en la Universidad de Yale, Harold Cole, y lo modificó un genio mexicano, Juan Lagarriga, que se murió de cisticercosis cerebral, le encantaban las carnitas, era un tipo maravilloso. Y entonces se trata de, el explorador pone su reloj, se pone a medir y el paciente va juntando con una raya los números. Pero Juan Lagarriga, en su genialidad, se dio cuenta que tenía pacientes analfabetas que no sabían los números, y entonces inventó esto. Este sistema, lo que hay que juntar es las figuras iguales: el huevito con el huevito, el pollito con el pollito, la llave con la llave, y se toma el tiempo, y
entonces se puede valorar la progresión de la enfermedad. Es muy importante saber de los factores precipitantes porque el modificarlos va a ayudar a que el enfermo se le quite la encefalopatía más pronto y a facilitar que no vuelva a caer. A beneficio de los muchos que no vinieron ayer, ¿por qué se dice que es funcional esta encefalopatía? Claro, se dijo ayer, hace muchísimo. La delgadita no vino ayer, el dormido no vino ayer, su merced sí vino ayer, va a decir que no, pero yo me acuerdo que sí vino. A ver, ¿por qué se dice que es funcional? Fuerte, no le tengas miedo al barbas, fuerte. La verdad no me acuerdo, a ver jefe. ¿No es porque puede suceder en pacientes con un hígado sano? No, es una enfermedad cerebral. ¿Por qué se dice que es funcional? Sí puede suceder en pacientes con hígado sano, pero esa no es la razón por la que se dice que es funcional. El Diego Nutrido no vino ayer, pero el doctor Luis Alonso Caudillo Rodríguez vino ayer. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es funcional? ¿Por qué se dice que es funcional? Por el amonio. ¿Por qué? Por el amonio. ¿Y eso qué? Porque es la toxina que va a afectar al cerebro. ¿Y eso qué? Y va a ser porque las células hepáticas no funcionan y no lo pueden convertir. ¿Y eso qué? ¿Eso por qué lo vuelve funcional? Pues es que depende de la... Cuando algo es funcional, ¿a qué se refiere la palabra? Llámese el órgano que se llame. ¿Que sirve? Sí, eso es verdad, pero en medicina no. Es algo funcional. A que se recupera ad integrum. A nadie es verdaderamente dependiente, pero como yo soy al mismo tiempo torturador y torturado, los estoy fregando para nada porque no logro nada, y al mismo tiempo sufro porque su indiferencia, pues podríamos cantar alguna canción romántica. Se ve el corazón. Entonces el chiste es que como el enfermo se recupera 100%, no queda con secuelas, como si tiene una enfermedad vascular cerebral, como si tiene una encefalopatía alcohólica. Hay una serie de síndromes neurológicos por culpa del alcohol dañando directamente al cerebro, en los cuales no hay recuperación ad íntegro. Aquí sí hay, entonces vale la pena averiguarlo. Por ejemplo, si tienen insuficiencia renal, ¿qué quiere decir azotemia? Lo que yo debía hacer con ustedes, darles de azotes, no quiere decir eso. Aguda, si no es aguda ya no es azotemia. ¿Qué quiere decir azotemia? Se suben a dónde, a la azotea. Por eso. Elevación de los azotes. Elevación de los azoados. El uso de diuréticos. Y muchos de estos pacientes tienen insuficiencia renal, muchos de estos pacientes reciben diuréticos, sedantes. La doctora Sherlock en su libro, ya no lo trae después de la 6ª edición, pero hasta la 5ª edición trae una nota de enfermería de su hospital, el Royal Free Hospital de Londres, y ahí muestra cómo un enfermo estaba dando mucha lata, gritándole a las enfermeras, saliendo encuerado por el pasillo, y entonces le dijeron al médico de guardia, y el médico de guardia, un precursor de los alumnos de Nogueira, pues le mandó un sedante, le mandó un diazepínico, y el enfermo cayó en coma. Y se acabó el problema, ¿no? Analgésicos también pueden precipitar el coma. Hemorragia, la hemorragia tiene muchas razones en un cirrótico para precipitar el coma. ¿Y por qué tienen hemorragia los cirróticos? ¿Por qué hay destrucción de las células del hígado? No. ¿Por qué? ¿Una falta de producción de qué? Las proteínas que ayudan a la No, no tiene hemorragia por eso.
¿Por qué tiene hemorragia un cirrótico? Por las varices. Por las varices. La primera vez en media hora que llevo torturándolos, no menos de media hora, porque primero hubo que aguantar al impuntual, que eso sí les da clases muy importantes y a ese sí le atienden y aprenden todo lo que dicen. Es menos de media hora. Es la primera pregunta que contestan, porque tienen varices esofágicas, ya tratamos ese tema. Está bien que no estudien, que todavía estén presentando exámenes, pero que no se les quede nada en el cerebro de lo que yo digo, eso es lo que me preocupa. Entonces hay en el intestino proteína de origen animal, que ayer dijimos es el sustrato que las bacterias de la flora intestinal usan para convertirlo a metanol. Hay hipovolemia y entonces el cerebro recibe menos sangre. Hay hipoxia porque hay menos eritrocitos que transporten oxígeno y la hipoxia hace que el cerebro sea más sensible al amonio y la hipoxia renal hace que la urea se convierta más en amonio. Entonces una hemorragia es buenísima causa de encefalopatía. Entonces si yo veo un cirrótico en urgencias que está sangrando, pues debo hacer cosas para que no caiga en encefalopatía. Y las puedo hacer. Alcalosis, hipocaliemia. ¿Por qué tienen hipocaliemia los cirróticos? ¿Por qué tienen hipocaliemia los cirróticos? ¿Qué es hipocaliemia? Porque su hígado ya no funciona. ¿Poco calcio? No. ¿Qué es hipocaliemia? Poco potasio. Potasio más bajo de lo normal. ¿Por qué tienen hipocaliemia? Porque toman diuréticos. Si comen proteínas de origen animal y ya se encuentran muy cerquita de caer en encefalopatía, pues caen en encefalopatía. Las infecciones y los cirróticos son más sensibles a las infecciones, se infectan con más facilidad porque tienen, sobre todo los alcohólicos, un grado variable de inmunodeficiencia. Y el estreñimiento, algo tan sencillo como el estreñimiento. Eso permite que estos derivados de las proteínas animales estén más tiempo en contacto con las bacterias y que se produzca más amonio. Entonces aquí está ejemplificado en un dibujito robado a uno de los libros del doctor Uribe, como la sangre, fíjese, un litro de sangre tiene 150 gramos de proteína. La sangre del banco tiene amonio ya de por sí, por el metabolismo de los eritrocitos y los leucocitos en conserva. Entra menos sangre al hígado automáticamente, aparte de que entra menos al cerebro. Aumentan los azoados porque entra menos sangre al riñón. Todo esto, hay hipoxia cerebral, todo esto hace que sea muy frecuente que un cirrótico con hemorragia caiga en coma. Hay muchos otros factores, pero dado su estado cerebral, voy a saltar. Entonces, repito por el N veces, es un paciente que llega con un cuadro neurológico, que tiene algunos signos que se ven en encefalopatía metabólica, que está enfermo del hígado, o que tiene un libramiento hepatoportal. ¿Cómo se puede tener coma hepático sin estar enfermo del hígado? Por una obstrucción. ¿Qué dice? ¿Qué dice el hablador? A ver, fuerte. ¿Cómo se puede tener? ¿Qué? Encefalopatía. No, ni siquiera está oyendo lo que digo, es interesantísimo. Me distrajo, güey. ¿Cómo se puede tener encefalopatía sin estar enfermo del hígado? A ver, fuerte. ¿Una obstrucción de qué, señorita? Fuerte. ¿De qué? ¿De qué? ¿Una obstrucción de medicamentos en el cerebro de los alumnos de la UCI? ¿Una obstrucción de qué? De la vena porta. ¿Por qué no lo dice fuerte? ¿Por qué no salvas, Barbas? Gordo, Barbas. De la vena porta. Si se tapa la vena porta, la sangre se va al cerebro sin pasar por el hígado. Si se tapa la vena porta y hay varices esofágicas y hay una hemorragia, pues entonces es fácil que haya una carga de amonio muy grande
probabilidad de que llegue al cerebro. Amonio en sangre, fácil de medir, en cualquier laboratorio se mide. Electroencefalograma, con los problemas en algunos lugares como el Hospital General. Cirrosis, Factor, hiperventilación. O sea, el diagnóstico del cuadro completo es facilísimo. Es increíble que no se haga. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Bueno, si tiene hipocaliemia, si tiene uremia, pues tendré que hacer cosas para mejorar eso. Si tiene hipovolemia, si tiene anemia, todo eso son tratamientos generales. Quitarle las proteínas animales. Es muy interesante cómo el alumno de Nogueira ve a un paciente desnutrido, alcohólico, anémico, con muy poca masa muscular y en coma, y entonces le pasa una sonda al estómago y le empieza a meter Ensure y cosas así, con lo cual mata al paciente. Entonces, a pesar de que es contra la intuición natural del médico, no hay que dar proteínas de origen animal. En cambio, si el enfermo está comiendo, hay que dar una dieta rica en vegetales. Hay muchos motivos por los que los vegetales son muy buenos en este cuadro. Y el amaranto, ¿qué es el amaranto? ¿Un cereal? Un dulce, dice acá. Unas bolitas. ¿Qué es el amaranto? Sí es un cereal, está bien. ¿Y para qué? A ver, ¿cómo se come? ¿Cuál es la manera típica de comerlo en México? ¿Por la boca? A ver, ¿quién dijo alegría? Eso es lo típico. En la central camionera, ¡alegrías, alegrías! Bueno, era la fuente principal de proteínas para los aztecas. Y se cultivaba en gran escala. Había pocos animales que comer antes de que llegaran los gachopinos. Y entonces pues, había venado, había perro, había pocos y se los comían, claro, los nobles. El pueblo tenía muy rara vez, bueno, cuando sacrificaban a un enemigo, se repartían, por ejemplo, las piernas, pues los guerreros que habían ganado esa batalla se llevaban una piernota a su casa, con la cual comía la familia durante varios días. Por eso organizaban tantas guerras, las guerras floridas se llamaban. Pero en general la ingesta de proteína animal en el pueblo era muy escasa. Y resulta que el amaranto, esto lo estudiaron en el Instituto de la Nutrición hace muchos años, es el mejor de todos los vegetales en su composición de aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? ¿Por qué se llaman esenciales? Porque el cuerpo no hay algo que suplir. Qué asombro que causa. El cuerpo no los puede producir. Entonces, desgraciadamente, llegaron mis paisanos y vieron la ceremonia de Xipetotec. ¿En qué consistía esa ceremonia? ¿Cuál dice? Xipetotec. Pedro de Alvarado, que era más bruto que nada, estuvo presente en el Templo Mayor cuando se organizó esa ceremonia que se hacía, no sé si todos los años, en la cual el sacerdote desollaba a la víctima del sacrificio, que ya le habían sacado el corazón y se le habían ofrecido a Huitzilopochtli, lo desollaba y se ponía en su piel. Y luego hacía un muñequito con amaranto y sangre del sacrificado y se lo ponía. Entonces, entre los padrecitos que venían con Pedro de Alvarado y Pedro de Alvarado, llegaron a la conclusión de que era el diablo, de que era una burla sacrílega de la Sagrada Comunión, y armaron la gorda en el Templo Mayor, y por poquito, y ahí se echan a todos los españoles y la historia hubiera cambiado. Desgraciadamente Moctezuma dijo, no les hagan nada. Son difíciles, pero no les hagan nada, dijo el tablo de Moctezuma. Entonces los españoles prohibieron el cultivo del amaranto y actualmente pues se come nada más en las alegrías de la central camionera. Pues es buenísimo.
también lo venden en las tiendas naturistas, pero el mexicano, en cuanto llegaron los gachupines con pollos y cerdos, se dio cuenta que eso era lo bueno y que las salsas mexicanas, el mole y demás, nada más estaban esperando a que llegaran esos animalitos. Hay que dar un disacárido, los disacáridos son muy buenos, disacáridos que no se absorban, porque la bacteria intestinal va a producir ácido, el ácido va a jalar el amonio de la sangre hacia el intestino, la composición de la flora se va a alterar a favor de flora menos amoniogénica. Pues hace muchos años se descubrió que la lactulosa, que es galactósido-glucosa, pero en posición espacial alfa, mientras que la lactosa es galactósido-glucosa en posición espacial beta. Y entonces eso hace que la lactasa no identifique a la lactulosa y no la digiere. Entonces la lactulosa es una lactosa con diferente posición espacial. El doctor Uribe, en un momento de genialidad, se dio cuenta, por los estudios del doctor Rosado y del doctor Alzheimer, que el 70% de los mexicanos no puede digerir 50 gramos de lactosa. La lactulosa era muy cara, era importada, y entonces él hizo un trabajo que demostró que la lactosa tenía el mismo efecto en personas deficientes en lactasa. Después ya llegó a México y entonces lo que hacíamos en el Hospital General era, con los pacientes más pobres, que eran muchos, los alcohólicos son abandonados por su familia, no tienen de qué vivir, viven de la caridad de otros pobres como ellos, y entonces hacía yo una colecta entre los internos y médicos de base y mandábamos al interno más tarugo, que era fácil de seleccionar, a un lugar donde vendieran cosas para cocinar. Y ahí compraban lactosa, también en la botica de la Cruz, que vende toda clase de cosas así. Entonces comprábamos 1 kilo de lactosa que costaba 100 pesos y nos alcanzaba para mucho tiempo. Pero ya es barata la lactulosa, ya no se requieren esas actitudes románticas. Antes de que se descubriera esto se usaban antibióticos, se usaba sobre todo neomicina porque se absorbe poco, o canamicina. Si no quedaba otra, ampicilina o tetraciclina, que no es buena idea, hasta que llegó la rifaximina. La rifaximina, su único defecto es que es un poco cara, no carísimo, pero es el mejor para esto. Ahora, los estudios de calidad comparando lactulosa con rifaximina son iguales. Y no tiene caso darlos juntos. Pero hay pacientes que no toleran la lactulosa, que les da demasiada diarrea la lactulosa, que no les gusta el sabor de la lactulosa, entonces les da rifaximina. ¿Por qué está buena la dieta vegetal? Reduce la absorción de aminoácidos, altera la flora bacteriana a favor de una flora menos amoniogénica, aumenta la velocidad de tránsito del colon, con lo cual aumenta la frecuencia de las evacuaciones, reduce la llegada al cerebro de todas las sustancias a las que se acusa de ser las causantes de esta enfermedad. Entonces, sí vale mucho la pena. Más recientemente llegó un producto que está hecho a base de ornitina y aspartato, que se llama Epamers, y que actúa a otro nivel. En lugar de actuar en el intestino, actúa en el cerebro. Aumenta los sustratos para la reacción de ornitina, arginina, citrulina, que es la que hace que el cerebro funcione. Entonces, en lugar de trabajar disminuyendo el amonio, que cambia la ecuación hacia no producir energía, aumentan los aminoácidos que forman el ciclo, y es un método muy, muy bueno. 5 ampolletas de 5 gramos en medio litro de solución glucosada cada 24 horas a pasar en 12 horas. Muy bueno, despierta a los pacientes. Es un poco caro, cuesta como 1,000 pesos las 5 ampolletas. Y en encefalopatía crónica se
por la hora. Se llama EPAMERS. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, si estos son los factores, libramiento portohepático, proteínas, y el hígado no está muy malo, las bacterias del colon, una hemorragia, la posibilidad de sobrevivir, si se da el tratamiento adecuado, es muy grave. Si el hígado está muy malo, la posibilidad disminuye, hay que ver cuáles son los precipitantes, o sea, si el enfermo volvió a beber, es fácil que pase eso, si está tomando sedantes, bueno, se pueden hacer cosas, y la mayoría sobrevive. Si en cambio es una hepatitis fulminante, ya sea por virus o por drogas, o en la degeneración aguda grasa del hígado del embarazo, la mortalidad es muy, muy grande. Y acordarse, pues, que la clasificación de Child, que todos los días le traigo con la ingenua esperanza de que se la aprendan, pero es evidente que es una esperanza ingenua. La encefalopatía es uno de los dos datos clínicos